Doc, quedamos hasta el tema de la colangitis esclerosante primaria. ¿Ya terminaron de exponerlo? Sí, Entonces vamos a empezar con cirrosis hepática, ¿no? sí, Doc. Ya Ya, he pues, pasado pantalla. ya. Muy bien, gracias. Muy lento. Ya, Doc. Bueno, el día de hoy nos ha tocado exponer sobre la cirrosis. Bueno, a Yuleidi Salas, Diego Saraguro y mi persona. La cirrosis y sus complicaciones. Entonces voy a hablar sobre la cirrosis. En este caso, la cirrosis es una enfermedad que constituye la culminación de un largo proceso en donde hay la formación de septos fibrosos, nódulos de regeneración y también va a haber un aumento difuso de la matriz extracelular en respuesta a un daño persistente en el hígado. Bueno, en cuanto a su etiología, hay varias causas, pero las principales son el alcohol y la hepatitis vírica. Pero también dentro de estas causas se encuentran la obstrucción biliar, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria, secundaria, en este caso como la colangitis esclerosante primaria que vimos la semana anterior, enfermedad metabólica congénita como la hemocromatosis, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, galactosemia, glucogenosis tipo 3 y 4, la tirosemia, la intolerancia hereditaria a la fructosa, las telangiectasias hemorrágicas hereditarias, la enfermedad metabólica adquirida como la esteatohepatitis no alcohólica. También hay causas vasculares como el hígado de estasis crónico, enfermedad veno-oclusiva del hígado, también una hepatitis autoinmune, drogas y toxinas, la sífilis, sarcoidosis, bypass y ayuno ileal, la hipervitaminosis A y la causa que podría ser idiopática o criptogenética. Bueno, una de las cosas importantes como consecuencia de la cirrosis, en donde va a haber hipertensión portal y vasodilatación esplánica. En este caso, la hipertensión portal se la define como un incremento del gradiente de la presión portal, en la cual va a haber una diferencia entre la presión portal y la presión de la vena cava inferior o en la vena suprahepática. Y los valores normales van de 1 a 5 milímetros de mercurio, y el método más utilizado para poder medir este gradiente de presión portal es el gradiente de presión en la vena hepática, que es la diferencia, se calcula haciendo la diferencia entre la presión venosa hepática de enclavamiento y la presión libre. Bueno, en cuanto a esta elevación, por así decirlo, de la gradiente de presión en la vena hepática, cuando esta tiene una elevación eh, menor a 10 milímetros de mercurio, vamos a considerar que esta hipertensión portal es subclínica, mientras que los valores del gradiente de presión en la vena cava hepática son mayores o iguales a 10 milímetros de mercurio, se van a definir lo que se denomina como la hipertensión portal clínicamente significativa, y pues obviamente a partir de estos valores van a aparecer complicaciones. En cuanto al mecanismo, tenemos que hay una lesión tisular. Hay una lesión tisular en este caso, y en donde vamos a encontrar un sustrato dinámico y un sustrato morfológico. En conjunto de estos dos sustratos, pues va a haber una lesión tisular, y esta lesión tisular va a provocar que haya un incremento de la resistencia vascular intrahepática, y como consecuencia de esto, pues se produzca la hipertensión portal, y después de esto va a desarrollar colaterales portosistémicas, o también que se denominan chumos portosistémicos, provocando que la circulación sea hiperdinámica,
debido al aumento del flujo venoso portal y pues esto va a provocar esta hipertensión portal. Bueno, en cuanto a la vasodilatación esplánica, en cambio va a haber un infrallenado del compartimento vascular en donde se va a ver alterado tanto el eje renina-angiotensina-aldosterona como el sistema nervioso simpático y también la ADH o la hormona antidiurética, que es la o vasopresina. Entonces, en consecuencia de la alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona va a haber retención de sodio. Y en cuanto a la vasopresina va a haber un aclaramiento del agua libre, o sea, va a haber una hiponatremia dilucional y como consecuencia, o sea, en conjunto de estas tres alteraciones va a provocar una vasoconstricción arteriolar renal. Y bueno, en cuanto a la producción adecuada de vasodilatadores como prostaglandinas, óxido nítrico, van a provocar una función renal. En este caso va a haber una función renal conservada, a diferencia de un predominio de elementos vasoconstrictores, donde la adenosina, como por ejemplo la adenosina, endotelina y angiotensina 2, van a provocar que haya una insuficiencia renal funcional. Bueno, en cuanto a la historia natural de la cirrosis, tenemos que en la actualidad hay un nuevo esquema se describe a esta historia natural en 4 fases o en 4 estadios, en el cual tenemos como estadio 1 ausencia de varices esofágicas y de ascitis, que corresponde al 1% de la mortalidad al año. El estadio 2, varices esofágicas sin antecedentes de hemorragia y sin ascitis y corresponden al 3.4% de mortalidad al año. También presencia de ascitis con o sin varices esofágicas y estas corresponden al 20% de la mortalidad al año. Y el estadio 4, que es una hemorragia gastrointestinal por la hipertensión portal, que puede o no puede haber ascitis en este caso y esto corresponde al 57% de la mortalidad al año. Y bueno, o sea, hay que considerar que en el estadio 1 y en el estadio 2, esta corresponde a pacientes que están en una fase de cirrosis hepática compensada, a diferencia que en el estadio 3 y el estadio 4 corresponden a una fase ya descompensada. En cuanto a los eventos clave en el curso clínico de la cirrosis hepática compensada, en ese momento, o sea, en la compensación todavía, hay el diagnóstico de cirrosis hepática y aproximadamente la mitad de los pacientes se encuentran en esta fase compensada, en donde va a haber el acúmulo de fibrosis, también va a ser asintomático, que va a estar relacionado pues a una actividad inflamatoria de la enfermedad de base, en donde la formación de septos fibrosos y pequeños y estos nódulos se van a asociar significativamente a lo que es el aumento de la presión portal. Y la progresión de la fibrosis y la hipertensión portal van a condicionar el desarrollo de varices esofágicas o episodios de descompensación, pero aún no hay clínica de descompensación en este caso. Bueno, y en cuanto a los eventos clave que se encuentran ya en el curso clínico de la cirrosis hepática descompensada, tenemos principalmente lo que es la citis, el hidrotórax, hiponatremia dilucional y el síndrome hepatorrenal, también hemorragias por las varices esofagogástricas, la encefalopatía hepática, infecciones, la miocardiopatía cirrótica y el síndrome hepatopulmonar e hipertensión portopulmonar. Y bueno, en cuanto a la citis, síndrome hepatorrenal, eso ya se verá más adelante y se verá un poquito más a fondo en cuanto a estas complicaciones. En cuanto a la expresión de la enfermedad en los órganos y sistemas, tenemos que hay síntomas y signos constitucionales. La cirrosis hepática se ve acompañada de manera frecuente por la desnutrición proteíno-calórica y su incidencia y su gravedad pues va a variar en función a la causa de esta cirrosis. Lo que es más frecuente en este caso de esta desnutrición proteíno-calórica es en personas que tienen cirrosis alcohólica y también la cirrosis biliar primaria avanzada.
Los mecanismos que van a provocar esta desnutrición son múltiples y estos se van a relacionar entre sí. Y tenemos en este caso que va a haber una disminución de la ingesta, va a haber una mala absorción gastrointestinal, va a haber un aumento del gasto energético y también presencia de un estado hipercatabólico persistente. También la anorexia es otro síntoma, otro signo frecuente. Es otro signo frecuente de la patopatía de origen específicamente de origen enólico. Y también tenemos que contribuyen a la malnutrición características de estos pacientes porque disminuye la necesidad de ingerir una dieta equilibrada. El alcohol también hay que considerar que produce una mala absorción intestinal y también una mal digestión debido a su efecto tóxico que es directo. También tenemos en el caso de las colestasis prolongadas que también producen una mala absorción de los lípidos y va a favorecer a lo que es la hiporexia. Y en el caso de la cirrosis, en general existe un estado hipermetabólico que va a producir un aumento del gasto energético en reposo y pues este se va a relacionar con el aumento de la actividad beta-adrenérgica y del factor de necrosis tumoral alfa. Y como consecuencia de esta desnutrición calórico-proteica se va a producir una pérdida de peso, astenia, osteoporosis y también lo que es la atrofia muscular. Otro signo también constitucional y que es frecuente en la cirrosis ya avanzada es lo que, te encontramos la febrícula y su origen pues podría relacionarse a lo que es la liberación de sustancias pirógenas producidas por la necrosis hepatocelular. Ya, en cuanto a los síntomas gastrointestinales, tenemos en cambio la hipertrofia de la parótida, que es un hallazgo muy frecuente, especialmente en la cirrosis alcohólica en el 50% de los pacientes. Otra de las cosas importantes o que al menos se ha podido diagnosticar en las endoscopías, las varices esófago-gástricas, también las varices rectales, la diarrea, que también es un síntoma frecuente entre los enfermos con cirrosis hepática y esto podría relacionarse también pues a la mala absorción asociada a la ingesta crónica de alcohol, también al sobrecrecimiento bacteriano intestinal y también otra de las causas de esta diarrea es que podría ser por el propio tratamiento de una encefalopatía hepática. Y en cuanto a los cálculos biliares pigmentarios, también es otro de los síntomas gastrointestinales que se podría relacionar, se relaciona con una hiperproducción de la bilirrubina y pues va a haber un hiperesplenismo. Ya, en cuanto a los síntomas neurológicos, en cambio, el síntoma, más importante, o sea, el que se ha mencionado mucho es la encefalopatía portosistémica, que es el que origina la mayor cantidad de los síntomas neuropsiquiátricos, cuando pues este se encuentra en una etapa avanzada. También tenemos el flapping tremor o asterixis, que es un signo característico que aparece en relación con una supresión del sistema reticular descendente. Y su inhibición pues va a producir estados de rigidez y anormalidades de los reflejos piramidales. También esto hay que tomar en cuenta que este no es un signo que solo aparece aquí en este caso de cirrosis hepática, sino también podría aparecer en los casos de, por ejemplo, en anomalías metabólicas como la uremia, la hipoglucemia, intoxicación por barbitúricos y narcosis por dióxido de carbono. Por ejemplo, también en estados ya avanzados de esta cirrosis podremos apreciar exageración de los reflejos tendinosos profundos, como por ejemplo con signo de Babinski, y rigidez de la musculatura periférica, y pues todos los signos característicos de una degeneración hepatolenticular.
También lo que se han descrito casos de mielopatía portosistémica expresados como una mielitis transversa con los signos de paraplegia espástica. Y finalmente tenemos en otras de las manifestaciones la encefalopatía de Wernicke o la neuropatía periférica, que puede observarse hasta en el 40% de estos pacientes con cirrosis. Ya. En cuanto a las alteraciones en cambio hematológicas, tenemos trastornos en la hemostasia que constituyen la manifestación hematológica principal de esta cirrosis hepática. También tenemos también el factor, o sea, porque no todos los factores de la coagulación, como por ejemplo el factor 8, son sintetizados en el hígado. Entonces, por este motivo, pues va a haber esta alteración o estos trastornos en la de hemostasis. También este hecho es muy importante porque es un factor de riesgo para fenómenos hemorrágicos. También va a haber alteraciones en la función plaquetaria o estados de fibrinólisis. Otra de las cosas importantes que también hay que tomar en cuenta aquí es la coagulopatía intravascular diseminada, aunque no es frecuente, salvo en casos, por ejemplo, en sepsis sobreañadidas o en los portadores del shunt de Levy. También hay riesgo de trombosis en estos pacientes. También los principales, ya que los principales anticoagulantes endógenos, como por ejemplo la proteína C, la proteína S y la antitromina 3, se sintetizan en el hígado. Entonces es muy importante considerar esto, ya que hay una disminución de la producción de estos anticoagulantes, lo que va a provocar un estado de hipercoagulabilidad. Otra característica importante en este caso es la anemia. La anemia es un rasgo muy, muy importante, o sea, es muy común en estos pacientes y su patrón es microcítico debido pues a las pérdidas gastrointestinales, macrocítico por déficit de folato o puede ser mixto. Y esta anemia se va a asociar a una leucopenia o trombocitopenia como una manifestación del hiperesplenismo. También la hemólisis, esta hemólisis se va a ver enmascarada por un incremento de síntesis eritrocitaria y solo puede sospecharse por la presencia de la reticulocitosis, la hiperbilirrubinemia no conjugada o un aumento de la LDH. En cuanto al sistema musculoesquelético, es bien conocida en este caso la osteopenia, que depende de la mala absorción de las vitaminas liposolubles en la cirrosis biliar primaria, y algunos pacientes con cirrosis de etiología alcohólica desarrollan también osteoporosis. Y aunque su mecanismo no es bien conocido, pero puede tener relación con un deterioro de la función de los osteoblastos o un aumento también de lo que es la resorción ósea. El sedentarismo es frecuente en los pacientes con enfermedad hepática avanzada y también favorece a lo que es a la amioatrofia y a la osteopenia. Este es en realidad un aspecto muy importante porque la pérdida de la masa ósea puede acelerarse en el post-trasplante debido a los esteroides y otros factores que van a conducir a una mayor incidencia de lo que son las fracturas o colapsos vertebrales también. Y esto ha conducido a la presencia de periostitis, también dedos en palillo de tambor y a la sinovitis. También vamos a encontrar en estos pacientes la contractura de Dupuytren, que es el resultado de un engrosamiento y acortamiento de la fascia palmar, y pues esto se atribuye a una proliferación de los fibroblastos y a un anormal depósito del colágeno en la fascia. También su prevalencia es superior en la cirrosis alcohólica, pero se han observado en personas con hábito tabáquico y enólico, diabetes, también algo de distrofia, y también se ha encontrado la enfermedad de Peyronie.
Ya. En el sistema dermatológico son característicos algunos estigmas cutáneos, pero los principales que tenemos son las spiders o arañas vasculares que se desarrollan o que, bueno, los vamos a encontrar de manera más frecuente en lo que es la cara, el tronco y las extremidades superiores. También es característico el eritema de las eminencias tenar e hipotenar, y en las uñas vamos a encontrar bandas o estrías horizontales blanquecinas separadas entre sí por otras zonas de color normal que se denominan estas uñas de muerque. Y también va a haber una desaparición de las lúnulas unguiales y enrojecimiento de la porción tal de las uñas. Esto es más característico en estos pacientes. En cuanto al sistema endocrino, en cambio, aquí vamos a encontrar que hay un fallo hepático en el catabolismo de algunas hormonas, condiciona la aparición de algunas anomalías endocrinológicas. En este caso, por ejemplo, el alcoholismo origina una sobreproducción de débiles esteroides andrógenos que son transformados en estrógenos en lo que son los tejidos periféricos, como por ejemplo en la piel, en el tejido adiposo, en el muslo y en el hueso. También vamos a encontrar el hiperestrogenismo, que va a contribuir a lo que es la formación de las spiders y el eritema palmar, así como también los cambios en la distribución del vello corporal. La ginecomastia también es otro signo típico que es agravado por el uso de la espironolactona y pues consiste en la proliferación del tejido glandular en la mama del varón. También vamos a encontrar el hipogonadismo, que representa un efecto directo del consumo del alcohol y menos de la cirrosis en sí. También vamos a encontrar una prevalencia de la diabetes entre los pacientes con cirrosis hepática y suele manifestarse específicamente con una hiperglucemia leve, una leve glucosuria y también intolerancia a la glucosa. En cuanto a los pacientes críticos, principalmente aquellos en shock séptico pueden presentar una insuficiencia funcional o relativa del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que disminuye la respuesta cardiovascular al estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, y pues obviamente en este caso va a aumentar la mortalidad. También vamos a encontrar un hiperaldosteronismo secundario en la patogénesis de la retención de sodio en el cirrótico, pues porque va a haber una hipertensión portal. Bueno, y en cuanto a la asociación oncológica, algunas neoplasias inciden con mayor frecuencia en estos pacientes, y ellos pueden guardar una relación con mayor prevalencia de determinados hábitos tóxicos, como por ejemplo en este caso el consumo del tabaco y del alcohol, lo que va a justificar la frecuencia de cáncer orofaringio o de esófago, o mecanismos complejos inductores de enzimas microsomales capaces de, pues van a activar lo que son los procarcinógenos y de determinar la reparación del ADN. También vamos a encontrar la prevalencia de lo que son cánceres de páncreas, cardias y del colon y del propio hígado. En este caso, específicamente el hepatocarcinoma, que es un fenómeno ligado a la historia natural de la cirrosis, y pues guarda relación específicamente más con el alcohol, con el virus de la hepatitis B y C, la hematocromatosis o la porfiria hepatocutánea tardía. Bueno, en cuanto al diagnóstico, hay 4 fases para poder nosotros diagnosticar una cirrosis hepática. Primero debemos sospechar la enfermedad. Después de sospechar la enfermedad, vamos a confirmar el diagnóstico. Después de confirmar el diagnóstico, vamos a establecer la etiología y finalmente estratificar el riesgo. Bueno, en cuanto a sospechar la enfermedad, como punto 1 tenemos que hallar signos y síntomas en cuanto al examen físico.
debemos encontrar estos hallazgos, como por ejemplo las arañas vasculares, telangiectasias, eritema palmar, estrías unguiales, enrojecimiento del 1/3 distal de las uñas, dedos en palillo de tambor, también la contractura de Dupuytren, ginecomastia, atrofia testicular, distribución feminoide del vello pubiano, hepatomegalia, esplenomegalia, circulación colateral en los flancos del abdomen, circulación periumbilical en cabeza de medusa, signo de Crubelier-Baumgarten, abdomen distendido, que es embatracio, fuetor hepático, ictericia, asterixis, equimosis y hematomas, lesiones por rascado, por el prurito que presenta el paciente, también la hiperpigmentación. En este caso, la hiperpigmentación es más específica en la hemocromatosis y en la cirrosis biliar primaria. Ya una vez que hayamos tenido algunos de estos hallazgos, de estos signos, también tenemos que tomar en cuenta las anomalías de laboratorio. En este caso, las aminotransferasas, AST, AL, es el aumento de la actividad aminotransferasa va a reflejar el daño necroinflamatorio en mayor o menor grado. Usualmente estas aminotransferasas están elevadas en la cirrosis hepática, aunque frecuentemente pueden ser estas normales. También la relación AST-AL suele ser inferior a 1 y a medida que la enfermedad hepática crónica, pues esta cirrosis, o sea, progresa una cirrosis, esta relación puede llegarse a invertir. También una elevación marcada de estas transaminasas en el contexto de esta cirrosis de sugerir su agresión de origen ya sea tóxico, ya sea por fármacos o también por el alcohol, o también por una hepatitis vírica injertada o por un daño isquémico inducido por un shock o un colapso cardiovascular. En cuanto a la fosfatasa alcalina, esta enzima en los enfermos, o sea, en la cirrosis hepática, suele estar elevada, pero menos de 2 o 3 veces del rango normal. Entonces hay que considerar eso. También las gamma glutaminil transpeptidasas se encuentra elevada, aunque es un hecho inespecífico, pero en este caso también se encuentra elevada, específicamente en un componente colestásico, y su elevación ocurre de manera en conjunto con la fosfatasa alcalina. En cuanto a la bilirrubina, los niveles pueden ser normales, pero en una cirrosis compensada. A medida que esta progresa, pues se van a ir elevando de un modo gradual. En cuanto a la albúmina, esta es sintetizada exclusivamente, como ya sabemos, en el hígado, y debe considerarse que los niveles descienden a medida que la función hepática pues se va deteriorando. Entonces los niveles de la albúmina van a estar disminuidos. En cuanto al tiempo de la protrombina, el hígado interviene en la síntesis de las proteínas o sea, implicadas en el mecanismo de la coagulación. En este caso, que sería, pues, que estoy mencionando, el tiempo de protrombina, y el tiempo va a reflejar, si es que esta va aumentando, significa que el hígado está en deterioro. En cuanto a las globulinas, tenemos las gamma globulinas que pueden estar incrementadas en la cirrosis, pero con la hipertensión portal. Sus niveles constituyen en gran medida un marcador indirecto del gran shunt portosistémico, y ello obedece a que por ejemplo, las bacterias de procedencia intestinal no fagocitadas por las células de Kupffer van a estimular el sistema inmunocompetente, incrementando los niveles séricos de estas inmunoglobulinas. En cuanto al sodio sérico, tenemos que la hiponatremia es muy común en estos pacientes que se encuentran más específicamente con ascitis y se relacionan con la incapacidad del riñón para excretar agua libre debido al incremento de los niveles de la vasopresina o de la hormona antidiurética. Y en cuanto al potasio sérico,
En este caso también lo vamos a encontrar elevados, específicamente las personas que están tratadas con diuréticos de acción distal, como por ejemplo la espironolactona, el triamterene y la miloride. Ya, en cuanto a las alteraciones hematológicas, en cambio vamos a encontrar, como ya mencionado anteriormente, la anemia, la trombocitopenia, leucopenia, neutropenia y las alteraciones de hemostasia que ya mencioné anteriormente. Bueno, otra de las cosas, tenemos que para sospechar de la enfermedad vamos a encontrar signos de descompensación. En este caso, como ya mencioné, igual de los estadios, del estadio 1 al estadio 4, solo la fase, el estadio 3 y el estadio 4 vamos a encontrar, se podría decir, en este caso, signos de descompensación. Entonces, por ejemplo, si es que encontramos varices con ascitis o solo ascitis, o también solo varices, pero que estas varices sean hemorrágicas, o una hemorragia digestiva varicosa más una ascitis, o solo la hemorragia digestiva varicosa. Entonces esto nos va a dar como una idea de cuán avanzada se encuentra la enfermedad. Y finalmente tenemos la parotomía o la necropsia, aunque, o sea, no es muy habitual realizar este tipo de procedimiento, pero se ha descubierto, o sea, que en el curso de una laparotomía indicada por otra causa o durante el examen post-mortem de un paciente fallecido por otra enfermedad, se ha logrado o se ha detectar esta enfermedad del 30 al 40% de los pacientes cirróticos diagnosticados por este procedimiento, y pues en el curso también de una autopsia. Entonces, pero esto es en caso, en últimas de las instancias, después de que no se haya logrado determinar a ciencia cierta si es que es una cirrosis hepática. Bueno, y en el punto 2 ya se confirmaría el diagnóstico. En este caso, vamos a encontrar en el examen histológico del hígado pues todas las características que les he mencionado, o sea, septos fibrosos y todas estas características. En la biopsia hepática posee pues ya una sensibilidad del 80 al 100% para el diagnóstico, pero esto va a depender también del procedimiento que se haya utilizado en este tipo de biopsia, y también depende del tamaño y del número de muestras que se haya obtenido. Para poder confirmar el diagnóstico hay que considerar los criterios clínicos, biológicos y de imagen, o sea, todas las características que ya les mencioné anteriormente, la clínica, lo que hemos encontrado en el examen físico. Y eso es muy importante. Y también, por ejemplo, la hepatopatía crónica, cuando el paciente ya presenta una hepatopatía crónica, ascitis, un hígado de borde cortante y nodular con signos de hiperesplenismo, alteraciones evidentes de la función hepática y una marcada hipergamaglobulinemia, lo que se menciona es que con estas características ya probablemente se puede evitar realizar una biopsia hepática, porque estos son criterios en los cuales uno ya se puede diagnosticar que el paciente está en una cirrosis complicada, porque estas son las complicaciones principales de un paciente cirrótico. También otra de las cosas importantes es que ahora en la actualidad se ha incrementado una nueva técnica para poder evaluar el grado de fibrosis y la cirrosis, incluso pues también la hipertensión portal, y se trata de este procedimiento que se llama elastografía hepática, que es una técnica sencilla y también rápida, que utiliza una onda de vibración pulsátil y otra de ultrasonidos que se transmiten al tejido hepático, en donde van a evaluar un volumen 100 veces superior al de la biopsia. Bueno, y aquí otra vez aquí en este caso hay que establecer la etiología, como ya les mencioné inicialmente, cuáles nomás podrían ser las causas. Entonces ya una vez establecida la etiología, vamos a estratificar el riesgo.
En este caso, actualmente el riesgo de mortalidad en los pacientes con cirrosis se va a estratificar, o sea, de acuerdo con el estadio en el que se incluye el paciente, basado en el sistema propuesto de conferencia de consenso de Baveno, que ya igual mencioné los estadios, estadio 1, estadio 4, que si estaba en una fase compensada, si estaba en una fase descompensada, pero la mayoría, por ejemplo, de pacientes cirróticos hepáticos compensado, desarrollan un episodio de descompensación o un hepatocarcinoma antes de morir. Es por ello que pues en la práctica clínica resulta más interesante, o sea, es más fácil estratificar a los pacientes en fase compensada según el riesgo de desarrollo de estos eventos. Y ello ha permitido implantar ya sea, por ejemplo, estrategias de cribado o medidas de prevención. También en los pacientes de fase descompensada, en cambio, la puntuación total de la clasificación de Child-Pugh, que es esta tablita en la que se muestra la puntuación dependiendo del parámetro. Por ejemplo, en cuanto a la bilirrubina, debería estar menor o igual a, o sea, es de acuerdo a la puntuación. Entonces, en esta primera puntuación, el parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3. En cuanto a la bilirrubina menor o igual a 2, bueno, estos son los puntos de cada uno, y estos va a depender del grado en el que se encuentren. Por ejemplo, si sumamos de 5 a 6 puntos, va a haber una enfermedad bien compensada, va a ser un grado A. Si es que es un grado B, este paciente va a tener de 7 a 9 puntos en el cual el compromiso de la función del hígado empieza a ser significativa, y el grado C, que es de 10 a 15 puntos, la enfermedad va a ser gravemente descompensada. Y todo va a depender de la sumatoria de estos puntos, de los parámetros que es la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, que es sobre los segundos sobre el control, el INR, la citis y la encefalopatía, que son se podría decir los parámetros o los puntos principales para el diagnóstico de una cirrosis. Bueno, en cuanto a las recomendaciones generales en el manejo de la cirrosis hepática, tenemos que no tiene una dieta específica, porque como sabemos, cada persona es diferente, pero existen claras evidencias de la necesidad de restringir de no restringir, o sea, ninguno de los principios inmediatos esenciales, dado que el estado de nutrición es esencial en estos pacientes. También deben evitarse sustancias que pueden contribuir pues, al daño hepático, como por ejemplo el alcohol, y remedios herbarios que pueden resultar hepatotóxicos. También lo que se debe sí recomendar principalmente serían las frutas, las verduras y el chocolate negro, porque tiene un alto contenido en antioxidantes que pueden favorecer pues, al descenso de esta presión portal. El ejercicio también debería ser regular y moderado, y es bien tolerado en los pacientes que presentan una enfermedad aún bien compensada. También debe conocerse que los pacientes con enfermedad avanzada, especialmente si han desarrollado ascitis o presentan varices esofágicas, el ejercicio puede incrementar esta presión intravenosa y precipitar a una hemorragia digestiva. Entonces hay que considerar esto para poder nosotros recomendar a los pacientes. Otra de las cosas importantes es las medicaciones, en el cual el médico debe tener conocimiento de los medicamentos que el paciente toma regularmente y aconsejar el riesgo, pues al enfermo sobre el riesgo potencial de estas complicaciones que se asocian a su consumo. Por ejemplo, el paracetamol, aunque es el fármaco de elección en primera instancia, debe considerarse que, por ejemplo, en el enfermo con un alcoholismo activo, el riesgo de hepatotoxicidad por paracetamol va a aumentar mayormente, y pues debe limitarse a un máximo de 2 gramos al día. Y también el uso de AINES, que se va asociado a un incremento de hemorragias por varices, también insuficiencia renal y resistencia al tratamiento diurético en el enfermo con ascitis.
También el consumo de inhibidores de la COX-2, que implica menos riesgo de efectos adversos, pero va a incrementar en cambio accidentes cardiovasculares. También los opiáceos que hay que utilizar con precaución en el enfermo con cirrosis hepática, tanto por ejemplo el fentanilo como la metadona, aunque estos, bueno, parecen seguros, pero también en el caso de la morfina pueden ser utilizados a dosis más reducidas y en intervalos más prolongados. La codeína, también el tramadol, que pueden tener efectos impredecibles, por lo que estos no se deben recomendar. O sea, se debe recurrir mejor a otras alternativas porque no se sabe cómo va a reaccionar el paciente. Como ya mencioné, cada persona, cada paciente es diferente. Ya, en cuanto a la profilaxis de las infecciones, en estos enfermos con cirrosis debería conocerse su estado de inmunización frente específicamente a la hepatitis A y a la hepatitis B. También lo que debería hacer es proceder a la vacunación frente a estos, dado que la exacerbación del daño necroinflamatorio que produce la infección aguda puede tener consecuencias fatales en estos enfermos. Igualmente debe considerarse la vacunación anual frente a la gripe, el neumococo y el virus de la influenza. Y finalmente, en cuanto a los familiares de un paciente con cirrosis hepática, debe conocer la naturaleza de la enfermedad y en algunos casos ser informados de la conveniencia de detectar precozmente alguna de las causas de la enfermedad crónica del hígado que podrían estar relacionadas o sea, que podrían ser hereditarias, como por ejemplo la enfermedad de Wilson y la hemocromatosis. Bueno, aquí les he puesto un recuadrito que se puede llevar a cabo algunas prácticas del día a día para poder controlar la cirrosis y mejorar la calidad de vida. Y pues obviamente a consecuencia pues evitar las complicaciones de la misma. Entonces, lo que se debe seguir es un tratamiento de manera correcta, no beber alcohol, no consumir drogas, no consumir productos de tabaco, mantener una dieta baja en sal y grasas, mantener un peso adecuado conforme a la talla y también vacunarse contra otras enfermedades, como ya les mencioné anteriormente. Esta podría ser más susceptible a infecciones, entonces el cuadro empeoraría y las complicaciones serían mucho más fatales. Bueno, y en cuanto a la evaluación del riesgo quirúrgico, tenemos que hay factores predictivos de mortalidad en los pacientes con cirrosis hepática sometidos a cirugía. Tenemos los que están asociados al tipo de cirugía, por ejemplo, abdominal, una colecistectomía, gastrectomía, colectomía, hepatectomía, cirugía cardíaca, cirugía de emergencia. En cambio, las que están asociadas al tipo de paciente, por ejemplo, en la ictericia, ascitis, encefalopatía, infección, hipertensión portal avanzada, el Child-Pugh-BC, anemia, hipoxemia, hipoalbuminemia, el tiempo de protrombina mayor a 2.5 por encima del control que no se corrige tras la vitamina K intravenosa. Y también tenemos contraindicaciones a la cirugía electiva en pacientes con hepatopatía, porque esto es ya en últimas instancias, este es el tratamiento ya final, ya cuando no hay nada que hacer. Lo que está contraindicado es en pacientes con hepatitis alcohólica aguda, hepatitis viral aguda, cirrosis hepática Child-C, hepatitis fulminante, hepatitis crónica grave, alteración grave de la coagulación, mayor a 3 segundos a pesar de la administración de vitamina K, plaquetas menores a 50.000 milímetros cúbicos, complicaciones extrahepáticas como por ejemplo la insuficiencia renal aguda, la cardiomiopatía y la hipoxemia. Una pregunta, Milena. Gracias. Una pregunta. Dígame. ¿Las causas de cirrosis hepática cuáles son? Las más frecuentes. Las causas, las más frecuentes son la del alcohol, la del alcoholismo y las de las hepatitis víricas. Aunque también hay las causas de la cirrosis biliar, pero como por ejemplo la colangitis esclerosante primaria. Esas son las principales. Bueno, ahí le faltó
La esteatosis hepática le faltó ahí. Ajá, esteatosis hepática. Claro, en verdad, es alcohol, virus de la hepatitis B y C, y la esteatosis hepática son las principales causas. De ahí hay un montón, ¿sí? Muy bien, continúen, por favor. Ya, ahora vamos a tener lo que es la citis. Sigue, por favor. Ya, podemos definir a la citis como la acumulación de líquido libre en la cavidad peritoneal. Esta es la complicación más común de la cirrosis y se asocia con una supervivencia del 50% hasta los 3 años. Sigue, por favor. Al hablar de la formación de citis, hay que tomar en cuenta que se conoce que el desarrollo de la citis en la cirrosis ocurre en asociación con varios factores, entre los que destacan la hipertensión portal sinusoidal y una disfunción circulatoria que conduce a una estimulación homeostática de los sistemas vasoactivos endógenos, en los que podemos mencionar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático y lo que es la hormona antidiurética. Consecuencia de estos trastornos circulatorios es la retención renal de sodio y agua que se acumula en la cavidad peritoneal en la forma de citis. Tenemos algunas hipótesis, entre las cuales podemos mencionar a la hipótesis más antigua, que es la más considerada como antigua, es la inicial, ruptura del equilibrio de Starling, en la cual lo que es la microcirculación es práctica como consecuencia de la hipertensión portal, de la hipoalbuminemia se iba a producir. Por lo tanto, esta era la hipótesis más antigua. Sin embargo, tiempo después se propuso otra teoría, la del hiperflujo. Bueno, esto se propuso al demostrar cómo en los pacientes cirróticos con ascitis, contrariamente a lo que proponía la teoría inicial, en este caso el volumen plasmático y el gasto cardíaco se iban a encontrar elevados en este caso, y las resistencias vasculares periféricas se iban a encontrar disminuidas. De acuerdo con esta teoría que se planteó, el evento inicial en la formación de ascitis era la retención primaria de sodio y agua, como consecuencia de un reflejo hepatorrenal promovido por lo que era la hipertensión portal. En este caso, la retención renal de sodio y agua provocaría una expansión de la volemia, aumentando el gasto cardíaco. En consecuencia de esto, las resistencias periféricas descenderían para acomodar este aumento del gasto y el flujo sanguíneo esplénico aumentaría. Y también vamos a tener lo que es la hipótesis actualmente, y también que es la más aceptada sobre la formación de ascitis, es la teoría de la vasodilatación arterial periférica, la cual, de acuerdo con esta hipótesis, el evento inicial en la formación de ascitis es una vasodilatación arterial esplácnica secundaria a lo que es la hipertensión. Tomar en cuenta que en las fases iniciales de la enfermedad, cuando la ascitis aún no está presente, la homeostasis circulatoria se mantiene por el desarrollo de una circulación hiperdinámica que involucra lo que es el volumen plasmático, el gasto cardíaco y lo que es la frecuencia cardíaca elevada. Hay que tomar en cuenta también que en el caso de lo que es el volumen de la ascitis ya presente en el paciente, no solo depende de la cantidad de líquido que se incorpora a la circulación esplácnica, la cavidad peritoneal, sino también depende de la velocidad de reabsorción de ascitis hacia el compartimiento intravascular. Eso hay que tomar en cuenta. Es por esto que debe hacerse énfasis en el papel que van a cumplir, en este caso, los linfáticos en la superficie externa del diafragma, ya que estos vasos y el peritoneo diafragmático van a estar especialmente preparados para poder reabsorber esa cantidad de líquido. También tomar en cuenta que la capacidad de reabsorción del líquido ascítico es variable y va a oscilar según los individuos entre valores de 0,5 litros hasta los 5 litros diarios y con un promedio de 1,4 litros. Y también toda esta reabsorción que se puede dar, también hay que manifestar o mencionar al tratamiento, a los tratamientos diuréticos en los pacientes que se administran para poder absorber esa cantidad de líquido. Sigue, por favor. Vamos a tener ahora lo que es la disfunción renal de la cirrosis. En este caso, vamos a tener que los trastornos más relevantes de la función renal en el enfermo cirrótico se componen de 3 puntos importantes, lo que es la reducción en la capacidad de excreción de sodio, la disminución de la capacidad para excretar agua libre y también lo que es el descenso de la perfusión renal y del filtrado glomerular. Hay que tomar en cuenta que el curso de estos trastornos es usualmente progresivo, exceptuando a los pacientes con cirrosis hepática alcohólica, en los que la función renal puede mejorar tras suprimir la ingesta
de esto. ¿Sigue? Ya, vamos a tener la fase 1, la cual comprende lo que es la alteración del metabolismo renal del sodio en la cirrosis compensada. Hay que tomar en cuenta que el primer trastorno de la función renal que ocurre en la cirrosis es una alteración del metabolismo renal del sodio. En este caso, esta alteración puede ser detectada antes del desarrollo de la citis, cuando la enfermedad está aún compensada. En esta fase de la enfermedad, los pacientes van a presentar lo que es la perfusión renal, el filtrado glomerular y también lo que es el aclaramiento de agua libre, que van a encontrarse normales, siendo capaces de excretarse el sodio ingerido en la dieta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ya se empiezan a detectar en esta fase anormalidades que son mínimas en este caso, pero ya se observan anormalidades en lo que es la excreción renal de sodio. También tomar en cuenta que en estos pacientes, por ejemplo, van a presentar una respuesta natriurética reducida a la administración aguda de una carga de sodio y también pueden no ser capaces de compensar la retención de sodio inducida por mineralocorticoides. Sigue, por favor. Bien, al hablar de lo que es la fase 2, que corresponde a la retención renal de sodio sin activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, como resultado de la progresión de la enfermedad, llega un momento en el que los pacientes son incapaces de poder excretar su ingesta regular de sodio. El sodio es retenido junto con agua y el líquido se va a acumular en lo que es la cavidad abdominal en forma de ascitis. En este caso, la activación urinaria de sodio, si bien se va a llegar a reducir, es usualmente mayor a los 10 miliequivalentes por día y en algunos casos por encima de los 50 a los 90 miliequivalentes por día. La perfusión renal, en estos casos, el filtrado glomerular y la capacidad renal de excretar agua libre, así como la actividad renina plasmática y las concentraciones plasmáticas de noradrenalina y hormona antidiurética se mantienen normales por ahora. Tomar en cuenta también que la concentración plasmática del péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral y la hormona natriurética están incrementadas en estos pacientes, indicando que la retención de sodio no es debida a una síntesis reducida de péptidos natriuréticos endógenos. Sigue, por favor. Respecto a lo que es la fase 3, que ya corresponde a la estimulación de sistemas vasoconstrictores endógenos e hiponatremia dilucional, en estos casos, cuando la retención de sodio es intensa, la actividad renina plasmática y las concentraciones plasmáticas de aldosterona y norepinefrina van a estar elevadas, por decirlo así. En este caso, la aldosterona va a ser aumentada o va a aumentar en este caso la reabsorción de sodio en los túbulos distal y colector. La retención de sodio en estos pacientes también es secundaria a un aumento de la reabsorción tubular de sodio a lo largo de toda la nefrona. Y la disfunción circulatoria en esta fase es más intensa, dada que va a requerir de la estimulación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder mantener la homeostasis. También la presión arterial en esta fase de la enfermedad va a depender de lo que es la activación de estos sistemas vasoconstrictores y la administración de drogas que interfieren en estos sistemas también puede precipitar lo que es una hipotensión arterial intensa y también la presencia de una insuficiencia renal. Perdóname, Diego, así vamos a continuar el día de hoy, ¿sí? Ya, doctor. Un tema que quería hablar con ustedes. El examen va a ser el viernes 28, Leonardo. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, efectivamente, ya buenas tardes. Estuvimos hablando con Thais y quedamos para el viernes 28 a las 5 de la tarde. Muy bien. Temas como la enfermedad inflamatoria intestinal, pruebas de función hepática, hepatopatía por fármacos, alcohol, hepatitis viral aguda y crónica, hepatitis autoinmune, cirrosis viral primaria y colangitis cruzante primaria vamos a ver, ¿sí? Sí, hasta colangitis, doctor. Muy bien, eso quería tenerlo en claro. Muy bien, entonces el viernes 28. Ya, doctor. Muy bien, eso sería todo por hoy, ¿sí? Pasa muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.